Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar con el ejercicio número 16 de la saga Muerte al Rey, volumen 3, un libro dedicado exclusivamente a la táctica. Pretendemos en estas cápsulas, pequeñas cápsulas de ajedrez, poder mostrar todos los ejercicios. Vamos a ir de a uno paulatinamente mostrando todos estos videos en nuestro canal para que las personas, aficionados, niños, vayan ejercitando con estos ejercicios. La gran mayoría, si bien son ejercicios de un nivel aficionado, también hay muchos ejercicios de un nivel intermedio. Cuando yo tomo un ejercicio y dependiendo de la dificultad, no olviden que uno de los factores más importantes a la hora de poder progresar en el ajedrez tiene que ver con la rapidez con que se haga. ¿No? Eso es súper importante, porque si yo puedo decir, sí, mira, este ejercicio es muy fácil, ok, pero te demoraste 20 segundos en calcularlo. Entonces ahí más o menos, ¿me entienden? Es la idea fundamental. Si un ejercicio es tan fácil, lo lógico es que un ejercista pesado, una ejercista que tenga experiencia, es que lo calcule lo mayor rapidez posible. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, muchos ejercicios, aunque sean básicos, pero va a depender directamente de la rapidez con que un ejercista lo puede solucionar. Y eso es totalmente de la mano con respecto al progreso ajedrecístico. Entonces, eso que los ejercicios básicos no sirven, yo he escuchado muchas veces que hay gente que dice eso, yo te doy cuenta que es un absurdo, porque en el fondo un ejercicio básico lo que hace, en el fondo, es darme la solución lo más rápido posible un ejercita. O sea, si yo pongo una posición muy simple, le puedo poner un ejemplo, una posición a Nakamura, 100 posiciones es fácil y él lo más probable es que me vaya a calcular las 100 respuestas lo más rápido posible. Entonces, esto demuestra que independiente del nivel de cada ejercicio táctico, lo más importante va a ser la reflexión, va a entender todos los patrones, todo este concepto de patrones que es muy útil en el ajedrez, que nosotros ya tenemos de forma preconcebida al momento de estudiar ajedrez. O sea, una idea quizás no es igual en otra oposición, pero sí se puede repetir esa misma idea. Y por eso les digo que estos ejercicios, aunque sean muchos de ellos bastante básicos, va a depender en este caso puntual de la persona que lo realice y del tiempo de reflexión que esa persona realizó, gastó para poder encontrar la solución. Ok, después de este pequeño comentario inicial, vamos a ver este ejercicio, dijimos número 16, está jugando David Vera de Perú contra Warren Elliott de Jamaica. Aquí nos vamos a dar cuenta como ya hemos visto varias veces en los ejercicios, que hay una diferencia de elo, casi 300 puntos de diferencia de elo, pero esto lo hicimos intencionalmente nosotros pensando para que todo esto sea lo más gráfico posible, ¿no? Para que la gente, en este caso los aficionados, los niños, pensando en los talleres escolares, puedan visualizar el remate lo más fácil posible. ¿Ya? Una de las cosas que a nosotros nos interesa es que el ajedrez se aprenda. Si bien sabemos que el ajedrez no es fácil, porque un ajedrez es bastante complejo, uno gasta toda una vida muchas veces estudiando ajedrez y aún así logra entender algunas cosas y otras simplemente no las entiende quizás de la mejor manera, pero sabemos que podemos progresar y eso es lo que hace a su vez maravilloso el juego. Entonces, en esta posición nos vamos a dar cuenta, entonces, vamos a comenzar como siempre con análisis material. Las blancas tienen entonces 4 peones, las negras tienen 4 peones. Las blancas tienen dama, torre, caballo, las negras tienen dama, alfil, torre. Bien, del punto de vista material parece bastante cercana a la igualdad la posición porque hay igualdad de material. Pero viene el análisis posicional que es el más importante porque en ello nos vamos a dar cuenta de los pequeños detalles que pueda tener la posición. Debilidades, casillas críticas, piezas mal ubicadas, piezas pasivas, inseguridad del rey, no sé, una sumatoria de factores que determinan que, mediante el análisis posicional nos damos cuenta, nos percatamos de dichas debilidades y por ende, una vez que me doy cuenta de esas debilidades, comienzo el lógico castigo, el lógico presión sobre dichas debilidades. En este caso puntual, el análisis posicional es bastante simple porque nos damos cuenta que la dama de F1 de las negras está bastante alejada del rey, el alfil de D4 tampoco no puede defender a su rey, y prácticamente ese rey negro, que está cortado en la séptima fila con la torre de C7, solamente le queda la torre de F5 que puede ayudar en la defensa. Entonces, la torre que está en C7 automáticamente está ejerciendo una presión sobre toda la séptima fila,
hay un caballo bien centralizado en D5, una dama muy bien ubicada en E4. Todo esto conlleva que prácticamente la posición está totalmente decidida. Vamos a ver el remate de David Vera, un ajedrecista peruano muy experimentado, y veamos cómo lo hace, para que nos sirva para el día de mañana en nuestras propias partidas. Caballo F6, buena. Amenaza cosas bastante simples como es dama A8 jaque mate o simplemente torre por H7 jaque mate. Entonces, prácticamente si él quiere sacarse el jaque mate, nos damos cuenta que si capturo en F6 doy el segundo jaque mate. Como estoy amenazando dos jaque mates totalmente distintos, me puedo sacar uno pero no así el otro. Después de caballo F6 prácticamente tiene que hacer H5, que es un jaque. Otra opción interesante acá con las blancas simplemente hacer rey H4, porque fíjense que sigo amenazando que torre H7 jaque mate o dama H8 jaque mate. Si torre F4, un ejemplo, dama por F4, peón por y jaque mate en H7. Bien. Si rey H4, la otra opción es G5, me como en H5, dama H3. Si nuevamente, si torre, fíjense acá, si torre por F6, dama H7 jaque mate. La dama está atacando tanto el punto A8 como la casilla H7. Después de rey H5, jaque en H3, me voy a G6. Es curioso ver el rey blanco atacando ahí, pero la posición está totalmente ganada porque prácticamente amenazo dama H8. Si torre por F6, rey por F6, dama H6, dama G6, y el rey simplemente no solamente tiene una calidad de ventaja, sino la partida está ganada de todas maneras. Entonces, vuelvo a la posición inicial. David Vera hace caballo F6, como dijimos, ¿cierto? Estoy ocupando la casilla, la diagonal, ¿cierto? A H1, A8, esa es la idea del caballo de F6, H5. David Vera hizo caballo H5, que también es buena, porque sigue estando latente el jaque mate en A8. Si un ejemplo, si torre H5, jaque mate en A8. Si G por H5, me como la torre, y se acabaron los jaques. A la siguiente amenazo simplemente dama H7 jaque mate. Y después de caballo H5 hace dama A6. La idea obviamente es controlar la casilla A8 para que no me dé jaque mate. Pero aquí había una forma de un remate directo que el maestro Vera no lo visualizó directamente, que es simplemente caballo F4. Amenazo caballo por G6 y comer en F5. Un ejemplo, si E por F4, dama E8 y mate en F8. Entonces, después de caballo F4, si torre por F4, como, y amenazo simplemente nuevamente dama por G6 y mate en la séptima u octava fila. Entonces, hace B5, ¿no? Que no es la mejor movida, el negro hace dama A2. Y aquí es súper importante darnos cuenta, porque muchos de los ejercicios que nosotros hemos visto, siempre hacemos hincapié al tema del cómo calcular. De hecho, partimos todos los ejercicios de la misma forma. Siempre decimos análisis material, análisis posicional, jaque, captura, movimiento. Partan siempre con dama, torre, alfil, caballo, peón. ¿Por qué hacemos esto? La verdad que lo que tratamos de hacer es que el niño, el aficionado, quien esté empezando, trate de obtener un método, una forma, ordene más o menos la idea. O sea, si yo hago el ajedrez de forma desordenada, lo más probable es que voy a tener bastantes problemitas porque muchas partidas voy a perder simplemente por tiempo, porque no voy a encontrar la mejor movida en el tiempo. No olvidar que el ajedrez moderno, el tiempo, el reloj es parte fundamental del juego, entonces no es un accesorio. Entonces, al tener un método claro, yo rápidamente puedo encontrar la mejor movida en el menor tiempo posible. Y por eso hacemos nosotros hincapié en todos los videos, explicamos siempre lo mismo: análisis material, análisis posicional, jaque, captura, movimiento. Siempre primero hagan el análisis con dama, después con torre, alfil, caballo, peón, etc. Entonces, eso, que es bastante simple para nosotros, porque ya lo repetimos siempre como loro, siempre estamos explicándolo una y otra vez, en la praxis, en las partidas reales, muchas veces se olvida. Hay jugadores que ya tienen mucha experiencia, hay jugadores que ya son grandes maestros, y en vez de calcular un jaque, calculan una captura o en su efecto un movimiento. Esto pasa más o menos en el ajedrez muchas veces cuando un ajedrecista se desorienta
o de una u otra manera olvida momentáneamente la forma correcta de calcular. Siempre el cálculo tiene que ser con ese tipo de camino, siempre tiene que ser esa forma, jaque, captura, movimiento. Entonces, un ejemplo, aquí David Vera hizo dama B7, para que ustedes aprendan, dama B7. Dama B7 primero no es jaque, ¿cierto? Y dama B7 tampoco es captura. O sea, dama B7 en el fondo es un movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ese dama B7 puede que sea bueno o no. Eso va a depender obviamente del análisis del cálculo respectivo. Pero lo que sí está claro que es una movida que debió calcularse por lo menos la tercera opción. Primero jaque, después captura, tercer movimiento. Veamos, fíjese la diferencia cuando yo aplico esta forma de calcular, o sea, de jugar, de entender el ajedrez. El primer jaque que yo hubiese tenido que dar es dama 8, pero juego dama 8 me lo comen con la dama. Entonces ese jaque, si bien es un jaque real que hay que calcular, en este caso puntual no me sirve porque me la comen directamente. Si el jaque, estoy mencionando acá dama 8, ¿cierto? El primer jaque que hay que calcular en esta posición puntual entonces dama 8. Dama 8 no sirve en esta posición particular porque me comen la dama. Ok. Después de la dama, sigue la torre. Entonces ahora tengo que preguntarme, ¿cuántos jaques posibles tiene la torre? La torre tiene un jaque en C8 y un H7. Parto entonces con el jaque en C8. Bien. Como el jaque de la dama no me sirvió, me paso al de que viene a torre. Acuérdense, dama, torre, alfil, caballo, peón. Siempre tengo ese orden jerárquico, ¿ya? Para poder ordenarme. Necesito un método. Necesito estructurar mi cabeza para poder entender el ajedrez. Entonces, a torre C8, ahora dama B7. Fíjense que como partimos, siempre estamos partiendo primero con los jaques. Si dama F7, simplemente teclado con torre C7 y gano la partida. Si rey H6, simplemente dama G7, jaque mate. Todo jaque. Prácticamente la única opción que tiene es torre F7. A lo cual, continúo ahora con caballo F6. Jaque. Si rey H6, simplemente dama D5. Ahora, ¿por qué dama D5 es buena? Porque obliga al cambio de damas. Y al final prácticamente está perdido. ¿Por qué? Porque tengo, primero, un peón de ventaja y segundo, porque el peón de B, lo más probable es que vaya a coronar. Después de dama por D5, caballo D5, juego B6, amenazo torre C7, o torre C6, comerme en D6 también. Esa partida está totalmente ganada desde el punto de vista en el final. En su efecto, acá F6 hace rey G7, y ahora nuevamente el dama D5, entrando en un final. Si un ejemplo, si dama A7, torre G8, si come el caballo, simplemente dama por D6, jaque mate, ¿cierto? Entonces, después de dama A7, torre G8, se tiene que ir acá, torre H8 jaque. Si en su efecto, torre H7, juego dama G8 buena, y amenazo a la siguiente torre por H7 ganando. Y sí, obviamente torre H8, dama H8 ganando. Entonces, si torre H8, rey G7, torre H7, se tiene que ir a F8, vimos que F6 no puede comer, dama D6, si torre E7, simplemente dama D8, torre 8 y mate. Después de dama D6, dama E7, dama B8, dama E8, mate. Entonces, después de dama D5, después de que el blanco hace dama D5, el negro no le quedaría más que capturar en D5, y entramos en este final totalmente perdido de torre C7. Y ahora simplemente a la siguiente hago caballo D5, amenazo B6, B7, caballo B4, caballo A6 o caballo C6, y corono a la siguiente en B8 ganando la pieza. Entonces, fíjense que este ejemplo, que el cálculo no era tan complejo, se hubiese encontrado la solución de forma más directa si es que las blancas hubiesen planteado nuevamente el jaque captura movimiento. Ahora, nosotros no sabemos bien qué pasó por la cabeza del jugador de blancas. Quizás lo hizo, quizás omitió algo, no sabemos. No podemos especular, decir, no, porque él no sabe calcular. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo simplemente que en alguna posición puntual, a veces pasa que un jugador, independiente del nivel que tenga, hasta los mejores jugadores del mundo le ha pasado, que olvidan el orden lógico del cálculo y cometen una imprecisión.
Por lo menos a mí personalmente me ha pasado más de una vez, así que no veo nada extraño en ello. Hay que evitarlo, sí. Si no tengo esa estructura mental, lo más probable es que me va a pasar más de alguna vez. Entonces, dama B7 es mala. Ya vimos que no es un jaque ni captura, entonces. Ahora, la correcta hubiese dado aquí dama G8. Si las negras juegan dama G8, se hubiese complicado un poquito más porque ahora la casilla H7 está defendida. Y si caballo G7, un ejemplo, torre F8, acá, y dama H7. Y aquí hay que tener cuidado, porque también el negro, también si saco el caballo a E6, un ejemplo, hay una amenaza dama H5 jaque mate de parte de las negras. Eso es más o menos raro. También hay una amenaza un E4 y capturar en G7. El tema es que dama G8, H4, torre F8, ¿cierto? No puedo comer de caballo, ¿cierto? Si como de torre, hago en torre C8, si como de peón, me comen la torre. Entonces, tiene que volver a F8, caballo G7, E4, dama por E4. Y si bien las blancas tienen 3 peones por la pieza, pero no es nada claro. Es muy probable que las negras terminen obteniendo alguna especie de posición igualada o de contrajuego. En su efecto, las negras, después de dama B7 incorrecta, hicieron torre F7 mala, y simplemente le comieron la pieza y ya no hay ningún tipo de perpetuo, porque simplemente el blanco escapa a los jaques de las negras. Y así finaliza esta partida de David Vera con Warren Elliott. No olviden que estas pequeñas cápsulas de ajedrez para que ustedes ejerciten, ustedes pueden detener el video, traten de verlo un par de veces, traten de hacer los cálculos ustedes, dejen los módulos de lado, los módulos son muy útiles, pero depende de los niveles. El nivel que nosotros estamos experimentando hoy día tiene que ver con el cálculo de nosotros mismos, o sea, con tener la última versión del último módulo, del último software que salió en el mercado, si yo no sé calcular, porque eso no me va a servir mucho. Y tratan de ejercitarlo. No olviden que abajo del video también están todos los datos de mi academia de ajedrez, para clases online, clases particulares, clases grupales, cualquier consulta que me quieran hacer del mundo del ajedrez, cualquier crítica constructiva también, ningún problema. También les dejo abajo los 3 links para descargar mis libros de ajedrez. La saga Muerte al Rey están totalmente para descargar de forma gratuita. Los primeros 2 volúmenes no olviden que son de ejercicio, o sea, son una sumatoria de artículos, y este volumen 3 está dedicado completamente a la táctica. Así que les dejo, espero que estén todos muy bien.